está en la universidad es la filosofía del derecho, o sea, la política de Hegel, ¿no? Y ahí es donde aparece el problema de la idea de ser humano que está presupuesto no solamente en el liberalismo burgués, en la economía política clásica, sino también en la fundamentación filosófica moderna, ¿no? En este caso en Hegel. Entonces, cuando él, gracias a la discusión, y hay bastante información para ver cómo es que Marx rompe casi con todos los jóvenes hegelianos, rompe casi con todos, excepto con Bruno Bauer, ¿no? Que era algo así como su mentor, ¿no? De origen judío también, ¿no? Y que él estaba a punto de jubilarse, Bruno Bauer, y como él veía muchas posibilidades en Marx, entonces le había ofrecido a Marx para que tenga una vida académica y, digamos, de qué y con qué vivir, que ocupara la cátedra que iba a dejar Bruno Bauer. Entonces, Bruno Bauer daba clases en la Universidad de Antiguo Testamento. Y del Antiguo Testamento, la especificidad de la cátedra suya era los profetas. O sea que Marx iba a dar clases de teología del Antiguo Testamento de los profetas, ¿no? Y la ideología alemana, ese libro que ustedes conocen, es una prueba para ver cómo es que Marx domina no solamente la Biblia judía, sino también el Nuevo Testamento. Entonces, quien tiene conceptos y categorías, o sea, quien conoce la discusión teológica y lee la ideología alemana, estos textos en los cuales le dedica a San Bruno, San Marx, y así se da cuenta que Marx maneja muy bien, o sea, no es un recién llegado, sabe lo que está criticando, es una crítica teológica. Entonces la crítica empieza por la crítica de la religión, y acá crítica de la religión quiere decir crítica de los modelos ideales, porque la religión antes era un modelo ideal, ¿no? O sea, una cosmovisión, una gran concepción, ahora se ha ontificado poco a poco. O sea, la modernidad ha sido capaz de desplazar a toda visión holística, digamos, del mundo. Eso se ha logrado, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, por eso el ocaso de la metafísica, ¿no? Y también el ataque al concepto de totalidad, etc. Es todo un proyecto ahí que ha funcionado muy bien después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Marx empieza la crítica. Marx se preguntaba que, haciendo la crítica del modelo ideal del cual estaba partiendo Hegel, ¿no? Ahorita si está bien. El tercer momento, que es la doctrina del concepto, que decía que ahí lo que se tematiza es el conocimiento del conocimiento, Hegel llega a la conclusión de que cuando uno arriba al conocimiento de Dios, en este caso el Dios protestante, el que se revela en el espíritu, digo, en el Pentecostés de la modernidad, uno ha llegado al conocimiento del conocimiento, ¿no? Entonces ahí se le ilumina todo. Entonces Marx, como no es cristiano, mucho menos protestante, además conoce el discurso protestante, él se da cuenta que eso es falso, ¿no? Pero lo toma como verdadero para justificar no solamente al capitalismo, sino al tipo de injusticias que está produciendo ya el capitalismo. Entonces, si Hegel y el liberalismo toman eso como verdadero, ¿no? Marx dice eso es falso, porque lo que produce es lo contrario de lo que dice. O sea, no produce desarrollo, humanidad, justicia, verdad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí empieza la crítica del fetichismo, ¿no? Entonces está en el ámbito, en el lugar de la doctrina del concepto, es el lugar de la filosofía en sentido estricto. Cuando se enseña metafísica y ontología, se está en ese plano, en ese lugar. Ahí es donde empieza lo que se llama el pensar en sentido estricto, ¿no? Entonces, cuando alguien ha llegado a ese plano, está en la ciencia, en el sentido de Marx, ¿no? Los marxistas del siglo XX, como no conocían bien la idea de Wissenschaft o ciencia de la cual parte Marx, se quedaban en el primer
plano la doctrina del ser, exagerando llegaban a la doctrina de la esencia, ¿no? Y por problemas relativos al humanismo burgués y las críticas humanistas, ideológicas, idealistas, etcétera, etcétera, no avanzaban más allá de la doctrina de la esencia, ¿no? Y además, como supuestamente Marx se había despachado a la religión, entonces no tenía sentido. Pasaba a 20 antes de meterse con el marxismo, ¿no? Antes de conocer a sus amigos marxistas como Bertolt Brecht. Benjamin pensaba de que los pobres, bueno, era que en última instancia porque sus ancestros habían cometido cierto tipo de pecados y estaban cosechando ese tipo de consecuencias que habían hecho, y que los que eran ricos, bueno, estaban siendo bendecidos porque si es que ellos no eran buenos, pues entonces sus ancestros fueron buenos, ¿no? Entonces, de pronto, bueno, era una explicación, ¿no? Pero otras explicaciones no había, y de pronto, conociendo a Marx, él se da cuenta de que el capitalismo produce sistemáticamente pobreza y no tiene nada que ver con la vida de los ancestros o los pecados de los ancestros, por decir, en este caso, digamos, de los padres o de los abuelos y demás, no tiene nada que ver con eso. Es otro tipo de explicación que le permite entender de otro modo la realidad, y por eso incorpora inmediatamente el pensamiento de Marx. Esto es, la teoría, o en este caso la filosofía, tenía poco que ver con la realidad. De lo que se trataba entonces era comenzar en la crítica como forma de conocimiento desde otro punto de partida. O sea, ¿desde dónde empezamos entonces? Ya nos hemos dado cuenta de que el modelo ideal de la modernidad es éticamente perverso, ¿no? Ya, es el fundamento de la injusticia. ¿Por qué injusticia y por qué debiera seguir habiendo injusticia? Ya, o sea, ya sabemos eso. Ahora, ¿por dónde empezamos la crítica? ¿No? Las biografías de Marx, bueno, a este apartado yo le he puesto, fíjense, este título ya está medio, lo que decía otro día, medio locochón, ¿no? Entonces, quien se espante así, mis disculpas. La dialéctica judío-místico de Marx. ¿Quién ha escrito ese título? Está loco, ¿no? A ver, voy a tratar de explicar qué es aquello que quiero decir. Porque cuando llegamos nosotros a los pueblos originarios, es un tema que no podemos evadir, no podemos evitar. Ayer platicando con uno de sus compañeros que me hablaban de la necesidad de tematizar a los indígenas, cómo se está tematizando a los indígenas, pero eso le decía, el problema no es tematizar a los indígenas, porque desde la modernidad se puede también tematizar a los indígenas. El problema es tematizar lo místico que está contenido en los pueblos originarios, porque se los puede tematizar a ellos y mística, o sea, volvemos a caer a lo mismo. Entonces, el plano de lo místico es inevitable. O sea, hay que tocarlo, pues. ¿No? Y si uno no tiene conceptos y categorías, no puede dar pie con bola, entonces hay que ponerse a estudiar, y este servidor se puso a estudiar. Entonces estoy llegando a estos resultados. ¿Sí se entiende, compañeros? O sea, estoy llegando a la mística no porque me guste, no porque sea qué chido, qué bonito, qué nice, no. O sea, es el problema, hay que meterle, y con seriedad, por decirlo. Y lo peor sería tratar a lo místico como trata la modernidad, como objeto, como si estuviese afuera de uno. Entonces, como siempre digo, una cosa es creer, digamos, en los pueblos originarios, y otra cosa es creer en lo que ellos creen. Entonces, la única forma de tematizar eso es metiéndose adentro, o sea, creyendo. Entonces, uno hace clic, conecta. De lo contrario, está afuera. Es como la computadora. Háganle cuenta, yo tengo una notebook, una laptop, pero
última generación, Intel i9, 64 gigas en RAM, ¿no? Con 2 discos duros de 2 terabytes, o sea, con un procesador de imágenes de 16 gigas, o sea, tengo lo último. Pero si no conecto al internet, ¿sí se entiende? O sea, tengo que conectarme de algún modo. Y en el ámbito de lo místico, es igualito, si no me conecto con lo místico, yo estoy limitado o condenado a estar en relación solamente con los entes. Cuando me conecto con lo místico, me conecto no solamente con la Pachamama, sino con el universo. ¿Sí se entiende la metáfora? ¿No? Entonces, la única forma es meterme adentro, listo. ¿No? Ahí, lástima Margarito, se equivocó Habermas de cabo a rabo. ¿No? Las biografías de Marx dan pocas luces al respecto, pero dejan algunas huellas a partir de las cuales se puede hacer algunas reconstrucciones que empiezan como intuiciones, que se transforman en conjeturas y luego en hipótesis a ser desarrolladas. Se sabe que Bruno Bauer, uno de los maestros y amigos de Marx, que también pertenecía al círculo de los hegelianos de izquierda, que no solo enseñaba Antiguo Testamento en la universidad, sino que también había sido alumno de Hegel, o sea, él sí fue alumno de Hegel, era de ascendencia judía como Marx. Parece un detalle menor, pero no lo es cuando uno se da cuenta, especialmente con obras como las de Benjamin y Rosenzweig y hasta Bloch. Rosenzweig es uno de los primeros que hace una crítica sistemática a la filosofía de Hegel de modo sistemático en su Estrella de la Redención. Él es un judío que está a punto de convertirse en, bueno, por un lado moderno, pero en este caso está a punto de convertirse en católico. O sea, está a punto de dejar de ser. Es como si un indio que dijera, pues, bueno, ser indio no tiene sentido, ¿no? Entonces me voy a volver moderno, me voy a cambiar de nombre, me voy a cambiar de ropa. O sea, es un problema similar a abandonar un tipo de identidad o cultura para asumir otro tipo de identidad o cultura. Que cuando un judío se enfrenta a obras que proceden de otra tradición como la cristiana, inmediatamente se da en cuenta de su contenido. Es decir, inmediatamente ubican o detectan el contenido en tal o cual obra, en este caso la de Hegel, respecto de la cual o toman distancia, la cuestionan abiertamente o si no la asumen, ¿no? Si algunos decían, pues ni modo, así es. Entonces, muchos judíos, no, pues hay que celebrar Navidad, ¿no? Bauer, en nuestra opinión, es quien le indica al joven Marx los problemas contenidos en la doctrina del concepto, de la idea de Dios contenida ahí, su procedencia y su sentido. Entonces, el maestro, en este caso Bauer, le dice, no, mira, este es cristianismo puro, bla, 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 le explica muy bien todo eso. Y desde el judaísmo se ve así, bla, 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 que le explica, y a Marx como que se le ilumina. Pero yo siempre digo, no, los verdaderos problemas que uno piensa, no los piensa a partir de libritos, los piensa a partir de datos de la existencia, cuando uno ha vivido ese tipo de problemas, ¿no? Cuando uno ha mamado ese tipo de problemas. Por ejemplo, lo que tematiza Uría es porque ella ha vivido eso. Si no hubiese vivido eso, está difícil, está difícil. En el caso de Marx, ¿no? Él cuando era niño, joven, es hijo de una larga tradición por parte de padre y de madre de judíos, grandes judíos, rabinos, una tradición rabínica grande, de la cual él bebe mamá. El mismo caso de Bloch, el mismo caso de Benjamin, no es el caso de Lukács, por eso Lukács, ¡pum!, se modernizó rápidamente, ¿no? Entonces, puede captar inmediatamente. Esto es, Marx desde ese entonces sabía o intuía que el contenido de la doctrina del concepto era el modelo ideal que se correspondía con el tipo de narrativa moderna, luterana y burguesa de su tiempo. Esto es, era coherente con el sentido de esa historia, pero no con toda la realidad, ¿no? Yo digo, vamos a suponer que el relato judío o el relato cristiano funciona, pero funciona para ellos, no funciona para toda la realidad.
Y esto se le hace evidente no solo con el problema del robo de la leña, sino cuando se enfrenta a la realidad llamada obrera y proletaria en Francia, ¿no? Entonces, emigra a París, a Francia, y ahí encuentra, él ve directamente las consecuencias que en los obreros se está produciendo el capitalismo, ¿no? Dicho sea de paso, el obrero, ¿no?, es un ex campesino a quien, cuando era comunidad, se les arrebató completamente de todos sus medios de subsistencia. Como ya no tienen cómo vivir en el campo, ¿no?, son liberados del campo. Marx utiliza esa palabra con mucha ironía, ¿no? Dice, han sido liberados del campo como si fuese una cárcel, ¿no?, como si fuese lo peor, ¿no? Pero ahí desarrollan su forma de vida. Entonces, cuando los liberan de todo eso, llegan a la ciudad porque no tienen otra forma de vida. Entonces, tienen que convertirse en objetos a sí mismos, en mercancías, y venderse como fuerza de trabajo. Entonces, cuando ve esa realidad, o sea, la miseria que produce el capitalismo, entonces inmediatamente él hace clic, empieza a modificar la forma de el razonamiento. Pero Marx ya sabía también a través del Nuevo Testamento que el fundador del cristianismo había dicho elocuentemente en contra del Sanedrín. El Sanedrín, digamos, en contra del parlamento, ¿no?, burgués. Y los escribas del templo, digamos, la corte de burócratas al servicio del parlamento y del Estado, que el Shabbat había sido creado para el ser humano y no al revés. Es decir, esta es una metáfora para entender lo siguiente: las instituciones, inclusive el mercado, habían sido creadas para servir al ser humano y no que el ser humano sirva a la institución, ¿no? Si en este caso el mercado está bien cuando está al servicio del ser humano, pero el mercado se convierte en un fetiche cuando hace que los seres humanos sean servidores del mercado, ¿no? Y el Shabbat sirve como un criterio de la crítica a la forma como los legalistas de la ley celebraban el Shabbat como una carga impositiva. Entonces se había invertido los términos y el ser humano acababa siendo como algo dominado. Es decir, Marx ya sabía que el ser humano, o la idea que se tenga de él, podía servir de criterio para evaluar la bondad o no de las instituciones, pero no de cualquier ser humano, ni el ser humano en general o en abstracto, sino de un tipo de humanidad. Aquí, no, la modernidad nos ha acostumbrado a, cuando hablamos del ser humano, no estoy hablando del varón y de la mujer aparte, sino del ser humano en general, en abstracto, o sea, sin contenido. Cuando uno habla del ser humano en abstracto, o sea, sin contenido, nunca da pie con bola. Entonces, por eso hay que referirse siempre a la especificidad a la cual uno se está refiriendo. Este dilema al cual se enfrenta Marx lo vemos reflejado a lo largo de toda la reflexión que opera en la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, donde literalmente empieza su crítica a la dialéctica de Hegel, no por la doctrina del ser o la esencia o del concepto, sino por la idea de ser humano a la cual arriba la dialéctica de Hegel en su filosofía del derecho. Entonces, había adelantado la anterior sesión, Marx empieza la crítica de la dialéctica por donde termina Hegel. Ahí está la inversión, ¿no? Hay que empezar por donde, la crítica tiene que empezar por donde termina, en este caso, el sistema de Hegel. Es la forma de darle la vuelta. Esto es, ¿por qué empieza Marx la crítica a la dialéctica hegeliana con una reflexión antropológica? Es la pregunta. Hasta ahora no me gusta la palabra antropológica, ¿no?, pero es la única que me queda ahorita a la mano. Voy a cambiar esa palabra, ¿no? En nuestra opinión, este detalle es fundamental a la hora de querer entender la especificidad o tipo de dialéctica que Marx empezará a desarrollar a partir de 1843 hasta 1875. 75 pongo la segunda edición del tomo 1 del Capital. Esta reflexión humanista, por decir que empieza acá, se mantiene a lo largo del Capital y alcanza hasta el capítulo 23 antes de ingresar al problema de la acumulación originaria, ¿no? Esto es, desde la introducción a la crítica de 1843 hasta el capítulo 23 del tomo 1 del Capital, este detalle tan fundamental para nosotros fue descuidado por el marxismo del siglo XX en general, y que últimamente
Hinckelhammer lo detecta, lo ubica en su dialéctica marxista y el humanismo de la praxis. Digamos, el Hinckelhammer más maduro ha llegado a eso también. Volvamos por un momento, bueno, antes de esto, porque ahora sí ya nos vamos a meter a cuestiones más o menos complejas. Voy a graficar lo que estoy diciendo ahora, para que se entienda. 2, 3, 4 cosas. No es necesario que hagas el micrófono, solamente 2 cosas. Entonces, ya había dicho, ¿no?, de que Hegel, después de describir su sistema, al final pone una reflexión antropológica, ¿no? Y Marx, ¿no? O sea, esto no está al interior del sistema de Hegel. A esto le llama dialéctica, a esto le llama ciencia, a esto le llama Wissenschaft, ¿no? El micrófono. Bueno, ahora sí. Entonces, para Hegel, la reflexión relativa a lo que es el ser humano está fuera de su sistema, de la idea de dialéctica, de la idea de Wissenschaft. ¿No? Porque él está partiendo de la idea, he dicho al principio, de la idea que de dialéctica se deduce y se produce a partir del misticismo cristiano, ¿no? Jacob Boehme es, digamos, en la tradición de la filosofía alemana, el primer gran filósofo. Y muchos historiadores de la ciencia toman a Jacob Boehme no como filósofo, sino como místico, ¿no? Entonces, en mi opinión, es el primer místico que se atreve a racionalizar, o sea, secularizar la mística, ¿no? Entonces, ¿por qué es fundamental aquí? Ahora voy a utilizar la palabra secular en sentido positivo. Yo ando así muy peleado con la palabra secular, ¿no? El secular en sentido negativo y el secular en sentido positivo. El secular en sentido negativo es el que no cree en ningún tipo de trascendencia, en ningún tipo de más allá, y ese es el moderno, ¿no? El secular en sentido positivo, por ejemplo, es Marx, y en este caso, por ejemplo, sería Jacob Boehme, ¿no? En el medioevo le dicen los laicos, ¿no? Pero acá quiere decir secular en el siguiente sentido. No todo ser humano ha desarrollado la capacidad mística que tiene cualquier ser humano. Entonces sabemos muchos legos que no tuvimos esa posibilidad de desarrollar esta capacidad humana y tampoco tuvimos la posibilidad de tener un gran maestro, ¿no? Entonces es muy complejo, es así como ser un gran hombre de ciencia o digamos un tipo Einstein, algo así, es algo complejísimo. Entonces se necesita un maestro o muy inteligente, muy preparado, etcétera, etcétera. Entonces, como no todo el mundo tiene esa posibilidad, ¿no? Entonces el místico hace filosofía. ¿Para qué hace filosofía? Para hacer eso tan complejo, tan sofisticado, tan esotérico, hacerlo más inteligible. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando estamos en la doctrina del concepto, estamos en el plano de la filosofía, no estamos en el plano de la mística. Estamos en el plano de la filosofía, quiere decir, lo que es difícil de entender, ahora lo vamos a hacer inteligible, comprensible. Aún así sigue siendo un poquito complejo, ¿no? Pero digamos, esa es la idea. Y la idea de Marx es también secularizar. Esto que es complicado. La idea de este servidor también va a ser querer secularizar. Pero yo no lo voy a separar a la mística de la doctrina del concepto. Yo lo voy a incorporar. No porque me parezca lógico, pertinente a todo eso, sino porque ustedes van a ver. Yo estoy partiendo de los pueblos originales y eso no se puede improvisar. Esa relación no se puede poner de modo fortuito. Tiene que ser de modo sistemático, ¿no? Entonces, cuando Marx parte de la antropología, de la reflexión antropológica, está partiendo por donde ha terminado Hegel. Entonces, ¿qué hace Marx? ¿Qué está haciendo Marx a lo largo de toda su obra? Agarra esto y lo pone acá. ¿No?
reflexión y lo pone acá, porque es por donde se debiera empezar, ¿se entiende? O sea, Marx empieza por eso, ¿no? Y cuando empieza Marx por la reflexión antropológica, ahí en la misma introducción a la filosofía del derecho, primero él hace trizas, hace pelota a la idea de humanismo que produce la burguesía. Entonces dice, ¿por qué es que la clase burguesa no es la universal? La economía política clásica dice que el burgués es la clase universal, la que representa los derechos de todos, el fundamento de los derechos humanos. Los derechos humanos tienen un antecedente burgués, listo, se acabó, ya. Hay que descolonizar eso también. Entonces Marx, haciendo una crítica a la idea de universalidad contenida en la humanidad burguesa, arriba a la clase obrera proletaria. Entonces, él dice, en la clase obrera proletaria, a quien se le ha negado la humanidad de todo ser humano, está concentrado ahí. Ahí es donde radica la crítica humanista universal de todo tipo de antihumanismo. ¿Sí se entiende? Estoy sintetizando en 2, 3, 4 palabras la idea. Entonces, Marx parte del proletariado no porque le simpatice, no porque diga, ay, qué malitos, no, así como los tratan, ay, que no, hay que tener misericordia, compasión, pues no es por eso, es por cuestiones sistemáticas, también lo otro. Entonces, este servidor siempre dice, yo trabajo desde los pueblos originarios, no porque yo proceda de ellos, no porque sea de esa cultura, no porque me caigan bien, ay, no, qué bonito, qué chido, no, es por cuestiones sistemáticas, o sea, racionales, o sea, objetivas, o sea, con pretensión de verdad. ¿Sí se entiende, compañero? Esa es la forma de contraargumentar al imperio, al sistema. No, si usted está hablando de los indios porque usted es indio. No tiene nada que ver con eso. No. Entonces, cuando Marx pone aquí su reflexión antropológica y ubica aquí no al ser humano abstracto en general, sino a la clase obrera proletaria, lo que le aparece como modelo ideal ahora es otra cosa. ¿Sí se entiende? Y ya no le aparece la idea de Dios. Porque en el proletariado está contenido o el socialismo o el comunismo. ¿Sí se entiende? Él lucha por una sociedad en la cual no haya sociedad de clases, no haya explotación, no haya dominio. Entonces, lo que se deduce como modelo ideal a partir de este tipo de corporalidad es otra visión de la realidad. ¿Se entiende? Entonces, cuando Marx empieza explícitamente con esto, automáticamente le aparece otro tipo de contenido y esto ya queda como falaz. Y entonces puede hablar de otro tipo de dialéctica de la materialidad de la corporalidad humana. La dialéctica de Hegel es abstracta, sin contenido. A eso le llama idealista. ¿Sí se entiende, compañeros? No. Bueno. Entonces, la dialéctica de Marx son 4 momentos. Mi pregunta es, ¿de dónde saca eso? ¿De dónde le viene eso? Porque tiene que haber un antecedente para poder referirse a eso. De lo contrario, lógico, argumentativamente no funciona. Por eso, el pensamiento es pensamiento cuando es diálogo con la tradición. En este caso, cuando es diálogo con la tradición contenida en la historia y la memoria cultural de nuestros pueblos. ¿Sí? Es diálogo. No puede ser de otro modo. De ahí se parte de este contenido. No es algo que se me ocurre mecánicamente. ¿Se entiende hasta aquí, compañeros? Sí. Entonces, cuando yo llegue a los pueblos originarios, no, entonces es otro tipo de humanidad y de ahí no se deduce otro tipo de modelo ideal. ¿Sí se entiende, compañeros? Ahora, en el tiempo de Marx, ese era el tipo de sujeto. Ahora, en nuestro tiempo, es otro tipo de sujeto. ¿No? O sea, no es que esté en contra del proletariado. Lo que pasa es que en los pueblos originarios, en los afros que han sido esclavizados y en este tipo de campesinos que han sido negados por las luchas campesinas, hay otro tipo de humanidad en la cual lo místico es fundamental. No puede evadir el problema. ¿Sí se entiende, compañeros? Entonces, ahora, ¿de dónde surge esto? Volvamos por un momento al antecedente del tipo del pensamiento místico desarrollado por el pensamiento judío. ¿No?
igual, antes de la modernidad. El siglo XVI aquí es clave. Están pasando muchas cosas en toda Europa, también en todo el planeta. Es en parte la experiencia hispánica, ¿no? Hay este juego de palabras con un tiempo separan hispánico. Es el tiempo del hispánico. ¿No? Esto que dice esta Naomi de que el modelo neoliberal es la idea del shock, todo eso, no. Es la idea del shock, así, choquear a los pueblos para dejarlos desarmados existencialmente, empieza ahí. Empieza cuando se los convierte en esclavos a los afros, ¿no? Eso, hay cada historia, compañeros. Una de las últimas, ¿no? Cuando llegan una madre y su hijo como de 10, 12 años y su hijita como de 8, 10 años a ser vendidos ahí a Virginia, ¿no? Entonces, los tres están así agachados, pero no quieren separarse, son comunidad, ¿no? Son como una sola corporalidad. Y para venderlos hay que separarlos. Entonces, cuentan los gritos. Y quien cuenta eso, quien narra, lo cuenta de tal modo que uno escucha los gritos, dice, ¡wow! Dice, es un griterío, así como le están arrancando la vida, en plena vida. ¿No? Eso es shock, pues. Lo que les han hecho a los campesinos es un shock, lo que han hecho a las propiedades es un shock. Ahí empezó el shock y nos dejó atarantados hasta ahora. Estamos despertando, pues, ¿no ve, compañeros? Para eso estamos en un proceso como este. Hay que decir desde el principio que no todo el pensamiento judío es místico. Está la tradición rabínico-talmúdica. Ese es el tipo de pensamiento que se ha derechizado inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Es el que se ha quedado en el primer nivel. Ahorita vamos a ver. Es increíble cómo después de la Segunda Guerra Mundial, pero antes de la Segunda Guerra Mundial habían grandes intelectuales judíos que eran críticos del capitalismo y la modernidad. Después de eso, ¡pum!, ya no hay un gran pensador. Toditos se han asimilado. De hecho, la corriente talmúdica se afirma como explícitamente racional o racionalista, tradición de la cual proceden pensadores como Levinas, por ejemplo. Este servidor de la década de los 90 trabajó mucho en Levinas y gracias para entender a Levinas me metí al Talmud, a este tipo de tradición para poder entenderlo. Lo entendimos y qué maravilla, qué lindo todo eso, pero cuando nos metimos a Bloch Benjamin eso ya no funcionaba, había que meterse a otro tipo de tradición y ahora Levinas queda así enano nomás. Y ni qué decir de Derrida, ¿no? Sin Levinas es nada. O sea, Derrida. En cambio, para la corriente mística es el Zohar, el desarrollo, en cambio para la corriente mística el Talmud o estudio, del Talmud, que quiere decir estudio, viene el talmid, que es el estudiante o discípulo, o los talmidim, ¿no?, que son los discípulos o los estudiantes. Es el desarrollo del primer nivel de lectura o comprensión de la Torá o la Tanakh. La Torá es el Pentateuco y la Tanakh es la Biblia judía, o si ustedes quieren el Antiguo Testamento. Que máximo llega al segundo nivel de interpretación o alegórico, ¿no?, que sería el segundo nivel. En la mística judía no hay 3 niveles de lectura o comprensión de un texto, o de interpretación de un texto, o de comprensión de la realidad, sino 4, al cual se le llama pardés, ¿no? Son 4. El primer nivel de lectura o comprensión se llama Peretz, que alude a una lectura literal o descriptiva de lo visto o leído, ¿no? Digamos, desde la preparación del bar mitzvah hasta los 18, 20 años, dependiendo de la capacidad de los alumnos, ellos tienen que aprenderse literalmente todo eso. Hay gente que se aprendía todo así de memoria hasta el final de su vida. Pero esa es una cosa, y otra cosa es elevarse por sobre ese tipo de comprensión. En este nivel máximo se puede llegar al ámbito de la memorización, el cual es básico para elevarse al segundo nivel, que se llama Remesh. Es el alegórico. A ver, ¿cómo se podía interpretar eso? En el segundo nivel de las alegorías recién se puede intercalar o conectar las historias del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, desde la creación,
los hijos de Abraham, los hijos de Isaac, y así sucesivamente, y lo que ha pasado con Moisés, su hijo, y así. En el tercer nivel, llamado Daresh, recién estamos ante una comprensión profunda de lo que está contenido en el texto. Este nivel, en la tradición mística, es comparado a la miel. ¿Se acuerdan de la tierra que emana leche y miel? ¿No? Al primer nivel le llaman el pan, el segundo nivel es la leche, el tercer nivel es la miel. Entonces, la tierra que emana leche y miel quiere decir, según los místicos, la tierra en la cual todos conocen el conocimiento que procede de la leche y de la miel, o sea, del segundo y el tercer nivel. Todos están en ese plano, o sea, son cuasi sabios. Es decir, cuando se está en este nivel es cuando se dice que se ha arribado a la tierra que emana leche y miel, porque el segundo nivel es comparado a la leche, así como el primero al pan. Para llegar al primer nivel basta con saber leer y tener entendimiento, o sea, cualquier ley. En este caso, agarra el método de Popper, cualquier ley, es lo que está diciendo. En cambio, para elevarse o arribar al segundo nivel es preciso hacer uso de la inteligencia y la razón, y que un maestro le explique o enseñe a un estudiante a elevarse por encima del mero entendimiento para no entender literalmente, sino alegóricamente las profundidades contenidas en el texto. Y de eso hay cualquier cantidad de ejemplos que el cristianismo ha entendido de modo literal y no está diciendo nada de eso, sino de que, por ejemplo, ¿no?, cuando le dice ¿cómo se llama?, la serpiente a Eva: si comes del árbol del bien y del mal, no te vas a morir, ¿no? Entonces, sí, come, no, pues, no ha muerto, o sea, estoy viendo más, o sea, tuvo una comprensión literal, por decirlo. ¿Qué dicen los místicos? ¿No? Cuando uno come del árbol y del bien y del mal, ¿no?, que es la representación del conocimiento que produce un sistema de dominio como la modernidad, eso quiere decir, porque hay ahí el bien y el mal que produce un sistema de dominio para justificarse a sí mismo, ¿no? Entonces dice: se te empiezan a morir tus proyectos de vida, se te empieza a morir tu trabajo, se te empieza a morir tu relación de pareja, se te empieza a morir la relación de amor con tus hijos, se te empieza a morir. Eso quiere decir, es otra comprensión, ¿sí se entiende, compañeros? Entonces, cuando uno llega a eso, pues recién puede entender lo que está escondido ahí. Porque, dicen los místicos, ¿no?, cuando se entregó la Torá en el monte del Sinaí, ¿no?, el Sinaí es una transliteración de la escalera. O sea, no es un monte, no, pues es una escalera. Uno empieza a entender un montón de cosas, digamos, otra vez, locochonas, pero recién se empieza a entender el sentido de todo. Entonces, hay dos entregas de la Torá. Cuando yo llegué a eso, empieza a protestar, que no, bueno, que no nos vacilen, así sería más o menos elegante. Yo empecé a protestar, dos entregas de la Torá, y cuando uno va al texto, evidentemente es así, porque cuando el pueblo dice: vamos a obedecer todo lo que diga el Eterno, ya está bien, entonces le da unas 2 tablas, y cuando le da las 2 tablas, ¿no?, baja y el pueblo está pecando. ¿Qué hace con esas tablas? ¡Pum!, los rompe. Ahí estaba revelado todo. Entonces dice: ahora el pueblo no está a la altura todavía de eso, entonces le vamos a dar todo en códigos. Entonces la Torá, la Tanakh, es un libro lleno de códigos, escondidos hasta, dicen los místicos, hasta el 2000. Después del 2000 están empezando ya a revelar los códigos, ¿no? Eso, cualquier cantidad de códigos. Y uno dice: bueno, esta gente que dice que ha sido escrito por seres humanos, y lo tratan como un texto, así como escrito por seres humanos. Pero cuando uno se mete a este tipo de cosas, no estoy diciendo que ha sido escrito por marcianos o por ángeles, ¿no?, pero es un conocimiento que está difícil producirlo solo, humanamente hablando. Entonces los grandes místicos dicen: eso se da por revelación. Y no está hablando de los místicos semitas, digamos, o europeos, está hablando de los andinos.
Dicen, no, dicen, este señor dice, no, compañero hermano, tú tienes que hacerte discípulo del Illapa. ¿Qué es el Illapa? Del rayo. Porque el rayo es el que ilumina. Oh, wow. Entonces el conocimiento que te viene de arriba. ¿Y eso cómo se hace? Pues tienes que ir a Cana. ¿Qué es Cana? No, es el lugar de la iluminación. ¿Y dónde es eso? No, pues es un cerro que está en el lugar, todo eso. Pues vamos, no, hermano. No es nomás ir ahí, hay que ir en su debido momento, en su debido lugar, y así sucesivamente. ¿No? Bueno, esperamos ir a Cana y convertirnos en Cananchiris. Cananchiri quiere decir el iluminado. Y palabras similares que utilizan los gnósticos. Y, bueno, aquí me tendré, si no. Pero en el tercer nivel ya no basta con ejercer la razón solamente. O sea, esto tiene sus posibilidades y sus limitaciones, sino que hace falta acceder a la espiritualidad contenida en el texto, al cual se puede arribar respetando la ritualidad inherente en todo el proceso del que significa elevarse desde lo literal y material hasta la espiritualidad mística, que es el punto del cuarto nivel, llamado el Sod, que quiere decir el misterio o secreto escondido que es representado por el vino. Cuando Benjamin y Bloch llegan al capítulo de la mercancía, a la sección de el fetichismo, y Marx se pregunta ¿cuál es el misterio escondido en la mercancía? Está preguntando ¿cuál es el Sod? Se está ubicando en el cuarto nivel. ¿Sí se entiende, compañeros? Ahí está el rastro. Son palabras, y por eso es que cuando tú se enfrenta a eso dicen, esto no es científico, esto es alegórico, y así muchos marxistas lo siguen en América Latina, despistados hasta el día de hoy. Pues cuando uno tiene conceptos y categorías dice, wow, Marx está preguntando por el misterio, o sea, por el Sod, y el Sod está representado por el vino. Cuando uno llega al nivel del Sod, dice, has llegado al vino. Entonces, ¿se acuerdan? ¿No? Este dicho de los griegos que dice, donde entra el vino, salen los secretos. Eso no es de los griegos, se lo han pirateado, son machicoles. Eso es, ¿cómo se llama? Semita, ¿no? Y por eso los grandes místicos, ¿no? Ojo, no son borrachos. No son borrachos. Pero para hacer los grandes estudios siempre beben un poco de vino. El vino es la bebida ritual del lugar, en este caso del mundo semita. Aquí tiene otro nombre, me estaban explicando, es el cucuy. Aquí tienen el cucuy. Entonces, antes de meterse a estas cosas, una cosa es emborrachar al cuerpo, y eso es perversión, y otra cosa es emborrachar al alma. Estoy revelando secretos. Ojo, el cocuy no puede ser capitalista, tiene que ser de estas tierras, de los pueblos originarios, y hecho con esa intencionalidad, ¿no? Entonces, si alguien me lo consigue, ese tipo de cocuy, la voy a agradecer eternamente. Cuando yo estudiaba a los griegos, yo empecé a tomar vino, porque yo quería ser como los griegos, entonces tomaba vino. Pero no salía la cosa, porque no es una bebida de acá. Si uno quiere asumir la espiritualidad de acá, tiene que empezar acá. Y acá, este lugar es místico. Europa ha sido maldecido por el capitalismo. Esto todavía no. Las relaciones éticamente perversas maldicen la tierra. Eso lo dicen todos los pueblos originarios. La tierra es sagrada, las injusticias la maldicen, la profanan, la violan. La modernidad es la primera gran violadora de la madre tierra. A este proceso de elevarse desde lo literal o material a lo espiritual
a menudo se le ha llamado la escalera, que sirve para elevarse desde lo abstracto o simple hasta lo concreto o el todo. ¿Ven? Entonces, el método dialéctico es una escalera, o es la secularización de un tipo de comprensión de la escalera. Hay que ascender de lo abstracto al concreto. Ascender de lo abstracto al concreto quiere decir hay que ascender de la ignorancia o del conocimiento meramente óptico a este conocimiento que ubica a lo meramente óptico en el contexto de toda la realidad. Eso quiere decir. Pero también quiere decir hay que elevar lo que está profanado al ámbito sagrado. O sea, hay que elevar la propia corporalidad de ser mero objeto o mercancía, o si no mero ente, ¿no? O una humanidad colonizada, hay que elevarlo al ámbito de lo sagrado. Cuando nosotros elevamos, según los pueblos originarios, todos los místicos dicen nosotros somos la síntesis no solamente del planeta, sino del universo. Entonces, cuando nosotros elevamos nuestras vidas, junto con nosotros se eleva también la Pachamama. Dicen que hay que elevar eso. Y cuando nos elevamos, tenemos otra percepción de la realidad y de nosotros mismos, ¿no? Es la metáfora del cóndor malco, ¿no? Entonces, el cóndor malco se alimenta no solamente de cadáveres. O sea, por decir, digamos, acaba de fallecer acaban de matar a una presa y la carne está fresca y van muchos animales depredadores y se lo comen. No. Él espera a que terminan de comer. Cuando terminan de comer, él recién va. O sea, la carne ya está casi en putrefacción. O sea, de lo peor se alimenta. Yo decía, ¿qué onda? ¿Por qué el cóndor mamani, ¿no? El cóndor malco es ave sagrada? Porque ese es capaz de elevar lo más bajo a lo más alto, a lo más sublime. ¿No? Esa es la metáfora contenida en los pueblos andino-amazónicos. Por eso para nosotros es representativo. Y no es cualquier cóndor, ni condorcito, ¿no? Es un cóndor que se llama malco. Pero dentro de los malcos hay un cóndor, que es el cóndor mamani. Ese es el cóndor de los malcos. Después están los condorcitos. Este proceso de elevarse o ascender es dialéctico cuando la elevación supone la superación de las contradicciones inherentes o que aparecen en cada nivel. Entonces, la contradicción no es óptica. Para eso es suficiente la lógica formal de Hegel. El blanco es opuesto al negro, el frío al calor, y así es. Eso es dialéctica, eso es lógica de la contradicción aristotélica. Es suficiente eso. Popper también explica eso. Ahí no hay ninguna novedad. El problema es la contradicción que aparece en el nivel, cómo la elevo, cómo supero sus limitaciones y las elevo hasta el ámbito de lo concreto, hasta su dignificación. ¿Sí se entiende? Ahí está la dialéctica. Las cuales no se explican por sí mismas, sino que solo aparecen como inteligibles o con sentido cuando se ha hecho el proceso de ascenso y descenso. Los grandes místicos conocen el proceso del ascenso, porque llegar ahí arriba, cuando llegan ahí arriba, todo es lindo, es la paz, la quietud, ¿ya? Entonces se ponen a despreciar este mundo, y en este mundo estamos los jodidos. Entonces, la idea mesiánica que del Mesías está contenido en Walter Benjamin es la siguiente: quien ha sido capaz de elevarse al ámbito de lo concreto o de lo sagrado tiene que descender hasta lo más bajo para elevar a todos los que están aquí abajo junto con él otra vez arriba. ¿Sí se entiende? Perfecto. Hay que descender a la política, hay que ensuciarse las manos, hay que enlodarse los pies de fango, todo eso para elevar a todos los que están jodidos, a todos los que están aquí abajo, junto con nosotros, hacia arriba. Porque si nosotros hemos sido capaces de hacer eso, eso hay que compartirlo. Eso es lo que vino a enseñar el Mesías. Ese es el espíritu del Mesías, ¿no? Una vez que uno se eleva, ahora hay que descender. ¿Para qué? Para volver a ascender, pero ya no haciendo solo, ahora tengo que ascender como comunidad. ¿Sí se entiende, compañeros?
En nuestra opinión, la dialéctica de Marx presupone no 3 momentos, sino 4. Ven, ahí está. No solo porque procede de la tradición judía, sino porque la crítica de la dialéctica hegeliana presuponía ser explícito lo que en esta dialéctica parecía de modo implícito y a su vez negado. Esto es, en la dialéctica de Hegel, la idea de humanidad contenida en todo el sistema, desde el principio está contenido, pero no explicitado, sino solo al final, la cual aparece como resultado de la reflexión o lógica de Hegel. Esto es, el tipo de humanidad presupuesto en obra de Hegel y que aparece también en la filosofía del derecho, aparece como resultado del movimiento de la lógica, la idea o la razón. Ahora, como es un movimiento lógico, coherente, muy bien fundamentado, por eso el pensamiento del dominador tiene su consistencia. No son tontos cualquiera, compañeros. Entonces, para destruir esa consistencia necesitamos otro pensamiento mucho más riguroso, mucho más consistente, mucho más sólido, mucho más verdadero, para dejarlos callados, por lo menos, si no en crisis existencial. Porque les demostramos que lo que piensan ellos no funciona, no sirve, es falso. Y en parte se han dado cuenta, por eso estamos en el mundo de la posverdad, porque ellos ya se han dado cuenta de que ellos no pueden lograr la verdad, entonces no hay la verdad. Entonces, si no existe la verdad, estamos en el mundo de la verdad, todo es mentira. ¿Sí se acuerdan lo que dice, cómo se llama, Donald Trump? ¿No? En tu mentira insiste, vuelve a insistir, no te detengas, sigue mintiendo sistemáticamente, ¿no? Y lo que dice su secretario, no es John Bolton, Pompeo, y lo dice en televisión, así, riéndose. No, cuando nosotros entramos a la iglesia y tal, nos enseñamos el código del honor, todo este tipo de cosas, pero cuando entramos a la CIA, nos enseñan a mentir, a engañar, ¿no? Y sistemáticamente, y hasta hay técnicas, ay, se ríen, ¿no? Son artífices de la mentira y el engaño. Por eso entre ellos existe el mundo de la posverdad, sentido de que no existe la verdad existe, compañeros. Y cualquiera que tiene una pretensión seria y honesta de justicia no puede no fundamentar verdaderamente en sentido fuerte su pretensión. Por eso para nosotros la verdad es fundamental. Y para eso la racionalidad moderna no sirve. Entonces necesitamos otro tipo de racionalidad. O sea, la idea de lógica o de razón que ha producido la modernidad no nos sirve, es éticamente perversa. En cambio, para Marx, esa idea de ser humano no es resultado, sino su presupuesto, el cual está literalmente presupuesto también en la doctrina del concepto como modelo ideal que se deduce del tipo de humanidad. Esto es, a toda antropología o idea del ser humano le corresponde su propio modelo ideal o su propio modelo trascendental, su propia cosmovisión. Es decir, en toda antropología o idea del ser humano está contenido su propio modelo ideal correspondiente. La fenomenología sirve para ser explícito, o sea, fenómeno, esto que a simple vista no se ve. Y la dialéctica sirve para hacer ver el tipo de contradicciones pertinentes a ese tipo de devenir contenido en este tipo de humanidad y modelo ideal, pero no para otro tipo de contradicciones. Por eso, desde la lógica de Hegel, desde la filosofía moderna, se ve solo lo que es moderno. Y los problemas que aparecen en el interior de la modernidad aparecen como contradicciones lógicas a ser superadas. En cambio, lo que no es moderno, lo que está fuera de la modernidad, lo que está negado por la modernidad, lo que está excluido por la modernidad, aparece como inferior, como premoderno, como precapitalista, como bárbaro, como etcétera, etcétera. O sea, está hecho para hacer desaparecer lo que no es moderno. Dicho de otro modo, la dialéctica de Hegel sirve para hacer inteligibles y lógicas solamente las contradicciones que aparecen en el capitalismo y la modernidad como propias del desarrollo pero no para entender otro tipo de contradicciones. Por ello es que cuando Marx empieza la crítica de la dialéctica de Hegel, empieza por aquello a lo cual arriba la filosofía de Hegel, por su resultado, por su telos, por su final y no por su principio. A esto este servidor le llama darle la vuelta. La dialéctica de Marx, en consecuencia, debe empezar por el final y no por el principio. Entonces,
Después de escribir estos textos del 43, en este caso la introducción a la crítica de la filosofía del derecho, inmediatamente empieza en 1844 y ahora está en Francia los manuscritos económicos de 1844, que es un diálogo explícito con la fenomenología del espíritu de Hegel. Entonces, el próximo año les voy a traer la cosecha de todos los estudios que vamos a hacer, porque ya tenemos la edición del Mega, o sea, no vamos a ir a traducciones, sino directamente a todo esto, y ahí volvemos a comprobar, compañeros, en todas las traducciones de Marx, donde aparece la palabra sociedad civil, siempre pónganle sociedad burguesa. Marx siempre dice Bürgerliche Gesellschaft, y hasta los marxistas lo han traducido como sociedad civil, y ahí desaparece el burgués. La sociedad, insisto, una y otra vez, es burguesa, o sea, moderna, o sea, anticomunal, o sea, antipueblos originarios, ¿no? Eso hay que tenerlo clarísimo, ¿no? Una vez dada la vuelta, la dialéctica la puede poner de pie y empezar por la crítica antropológica para desde ella ascender a su modelo ideal pertinente, cuestionando ahora el aparecer del ser del capital, que es el mercado, remitiéndolo a su esencia, que es aquello que está contenido en el aparecer del mercado. El aparecer del mercado es la mercancía, es lo primero que nos aparece. O sea, uno no ve la City, uno no ve Wall Street, uno no ve las grandes transacciones económicas, uno ve las mercancías que aparecen en el mercado cuando salimos al mundo de la vida cotidiana. Por ahí nos aparece, pero de ahí inmediatamente hay que remitirse que es aquello que está contenido en eso. El ejemplo de los celulares y del colpán y de las tierras raras es un ejemplo muy bueno para poder entender eso, ¿no? Está contenido de sangre humana, ¿no? Remitiéndolo a su esencia escondida y negada por el mercado, como aparece tematizado ello en el ámbito de la producción, que es donde se gestan las producciones o produce las relaciones sociales de dominio y explotación, para recién arribar a su teoría del fetichismo. Se está mostrando la continuidad al plano de la tematización de los modelos ideales contenidos no solo en la burguesía, sino también en la modernidad. Luego de mostrar todo esto, recién entonces puede Marx mostrar todas sus cartas, al decirnos o mostrarnos que cuando partimos de otro mundo, de otra forma de vida o imaginación posible, o sino de otro modelo ideal al cual Marx en el Capital le llama el reino de la libertad. Otra vez, esta es una secularización de la idea del reino de Dios. Secularización aquí no quiere decir es lo mismo, quiere decir de ahí procede la idea, ¿no? Y evidentemente hay una forma de concreción. Entonces Marx utiliza el reino de la libertad. Antes, desde Kant, los alumnos de Kant desarrollan la idea del reino de los justos, ¿no? Entonces, y por eso los primeros comunistas se llaman la Liga de los Justos. Hay que rastrear todas esas ideas, ¿no? O sea, no son nombres que aparecen por casualidad. Y en Marx ya no es el reino de los justos, sino que es el reino de la libertad, el cual se deduce de la idea de humanidad presupuesta en toda su reflexión, que recién se muestra en la crítica de la economía política. Esto es, en la economía política y en la dialéctica hegeliana, ellas ambas presuponen siempre un modelo ideal. Ese modelo ideal no se puede demostrar empíricamente. Desde el modelo ideal se puede tener o desarrollar criterios para demostrar empíricamente algo. Por eso la demostración empírica depende del marco categorial con el cual se hace inteligible o posible un tipo de demostración empírica. Entonces, el problema siempre está en el modelo ideal. Ahora, el problema del problema ideal o del modelo ideal es que no hay forma de descripción empírica o comprobación empírica. No hay forma, ¿no? Entonces, así como no hay manera de demostración empírica de cómo es que en la Biblia Diosito Santo ha creado el cielo, habló y dijo que se haga la luz, ¡pum!, se hizo la luz, que se haga la tierra, ¡pum!, se hizo la tierra, ¿no? Entonces, creo o no creo. Pero eso pasa con todo tipo de modelo ideal. En última instancia, creo o no creo. Y la modernidad empieza igualito, ¿no? Con sus narraciones en general de toda la historia de la humanidad,
que no son posibles de demostración empírica. Entonces, ¿le creemos o no le creemos? Pero evidentemente para eso desarrolla una argumentación. Entonces, mi hipótesis es que todos los que son modernos porque creen en el modelo ideal contenido en la modernidad. Eso quiere decir, porque no hay una sola persona que haya sido capaz de comprobar empíricamente todos los grandes metarrelatos modernos con los cuales la modernidad se ha desarrollado. ¿Sí se entiende esto, compañeros? No hay. Entonces, que por ejemplo, digamos, ¿no? Aparecen un grupo de científicos que dicen, hemos descubierto la cura del cáncer, que esta es la medicina. Entonces, yo no he participado de ese tipo de investigación. No. Y está difícil entender, ir a ese tipo de laboratorios. Entonces, en última instancia, por el modo como argumentan, creo o no creo, ¿no? Si al respecto una candidata a premio Nobel de medicina varias veces, alemana, es una doctora así de primer nivel, ¿no? Dijo el año pasado más o menos, cura para el cáncer no hay, no existe, porque nosotros no sabemos en última instancia de dónde surge. Y cuando se cura el cáncer, ¿no? Tampoco sabemos por qué se ha curado. Y cuando no se cura o se muere, tampoco podemos dar una explicación, digamos, coherente, digamos, con los criterios de la ciencia como para poder definir por qué se ha muerto. Entonces, todas las terapias que hay es puro negocio, así de simple, compañeros. En cambio, vayan con los pueblos originarios. Ahí ven en la hoja de coca, ¿no? O de distintas formas de ver. Ahí dicen, todavía se puede curar, o si no, ya no se puede. Y cuando se puede curar, normalmente se cura. ¿No? Por ello, ahora podemos decir que la dialéctica de Marx es una dialéctica de 4 niveles de comprensión y tematización de la realidad y no solo de 3. ¿Quién ha dicho esto, compañeros? La dialéctica de Marx es de 4 niveles. No. Alguno me dirá, sí, claro, es la tetraléctica andina. No, compañero, no tiene nada que ver con eso. Que a su vez presupone otro modelo ideal distinto tanto del capitalismo como de Hegel, así como de la modernidad, al cual Marx le llama el reino de la libertad. O sea, el punto medular está en la tematización del modelo ideal de comprensión en general que presupone, en este caso, la modernidad. Ahí está. Cuando llegamos ahí, cuando la teoría decolonial llegue ahí, es posible que dé pico en bola con lo que significa descolonizarse. De lo contrario, seguirá dando vueltas por aquí y por allá. O sea, como este servidor primero era cientista social, tuvo que hacer filosofía, y haciendo filosofía tuvo que dedicarse a problemas de ontología y de metafísica, y es complejo. Y al final poder ayudar a este tipo de planos para poder entender este problema en última instancia, y ahora hasta la mística, por decir. Entonces parece que es un desafío que ahora el pensamiento decolonial va a tener que asumir si es que quiere de verdad descolonizarse. En este caso, bueno, ¿dónde está el misterio del racismo? De esa forma de dominio, de esa forma de colonización, todo eso está justificado en los modelos ideales contenidos en la modernidad. ¿Cómo tematizamos eso? Mínimamente hay que hacer ontología metafísica. ¿Sí se entiende, compañeros? Eso lo hizo Marx y por eso hizo la crítica que hizo. Es una invitación amable y cordial a que sean también filósofos. Recién entonces podemos llegar a nuestro punto central. Toda esta vuelta para... que sería saber o preguntarnos acerca de cuál es el contenido del tipo de humanidad contenida en la idea de que el ser humano es el ser supremo para el ser humano. Ahí está. ¿Qué quiere decir eso? Esto es lo único. Si quieren tirarme tomates o cebollas, guárdenlo mejor para quienes no tienen que comer. Evidentemente que esta idea no es ni religiosa, ni mística, sino que es una idea secular de lo que es o debiera ser el ser humano. Es una secularización. Es decir, ¿qué es aquello que está secularizando Marx? Esa es la idea. Esto es, si la idea de ser humano que el capitalismo y la modernidad han producido es una secularización de un tipo o idea de ser humano de origen religioso, ¿de dónde toma Marx el contenido de la idea de ser humano que está a lo largo de toda su obra? Como la reflexión dialéctica lo exige, ahora podemos volver al principio o al origen. Siempre estamos volviendo. O sea, cuando nos despistamos, cuando se sientan confusionados,
Hay que volver al origen, hay que volver al principio siempre. Inmediatamente se van a volver a reorientar. Por eso, en todos los pueblos originarios, en todos sin excepción, el criterio del futuro está en el pasado. Y el pasado no se ha quedado en el pasado. Entonces, siempre hay que retornar al origen. Pero como Bloch y Benjamin dicen, no a cualquier pasado, porque no todo pasado está en el pasado. Hay pasados que están en el pasado, que conviene olvidarlos porque son miserables, sino que hay pasados que no solo tienen un fuerte contenido de futuro, sino que son pasados que no están en el pasado. Los pueblos originarios no están en el pasado, están aquí, ahorita, vivitos y coleando, no han sido aniquilados, suprimidos por la modernidad después de 500 años. Las cosas, las barbaridades que han hecho para hacer desaparecer a nuestros pueblos y hasta ahora están, porque son actualidad presente, están en el presente. Es decir, no todo pasado es pretérito pasado imperfecto. Para la modernidad, el pasado es pasado pretérito imperfecto. Eso quiere decir, se quedó en el pasado, eso quiere decir. O sea que no tiene capacidad de estar ni siquiera en el presente. Peor pues en el futuro. Es decir que no todo pasado se ha quedado en el pasado, sino que hay pasados con los cuales convivimos a diario en nuestro presente y que son los verdaderos horizontes de futuro. Ahora el problema es saber de dónde toma Marx la idea de ser que le sirve de criterio a lo largo de toda su obra. Es decir, cuál es o sería el contenido que como contenido está presupuesto en la idea de ser humano como ser supremo de Marx. Lo más obvio sería decir que Marx no elabora esta idea, sino que lo toma literalmente de Feuerbach, como dice Althusser, y que después lo abandona por la reflexión de que el ser humano es el ser de la praxis, como lo desarrollan los manuscritos económicos del 44, que nunca más Marx lo habría tematizado. Marx, como todo filósofo y pensador dialéctico, además de la tremenda erudición con la que contaba, no es de los que toman ideas de otros y las aplica sin más. En la racionalidad dialéctica o en la epistemología contenida en la racionalidad dialéctica, uno no puede tomar un concepto de modo ingenuo o mecánico. Uno tiene que rastrear de dónde procede, qué es aquello que está contenido en eso, para saber cómo es que se podría aplicar y desarrollar. Sino que a partir de ellas elabora su propio pensamiento remontándose siempre a los presupuestos implícitos o contenidos en los conceptos. Porque los conceptos, como las mercancías, son como coágulos de todo un proceso, son la cristalización de todo un proceso. Marx sabe que Feuerbach parte de la tradición cristiana, especialmente de esa tradición que está pensando lo que significa que Dios se hizo ser humano, ¿no? Entonces, Franz Inkelhammer reflexiona mucho en torno a esto que se discutía todo el siglo XIX y especialmente en la primera mitad de este siglo hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, inclusive hasta la década del 50. Así, ¿qué significa esta afirmación del fundador? Bueno, hemos dicho ya que no es el fundador del cristianismo, ¿no? Porque él ha sido judío toda su vida, igual que sus discípulos, o talmidim, a quien me voy a referir como Yehoshua ben Yosef. Están discutiendo muchos, ¿qué significa eso? Marx conoce no solo la tradición cristiano-medieval, sino las fuentes. Y por sus antecedentes judíos, porque proviene de larga tradición de familias de rabinos judíos, como es el caso de Benjamin y en parte Bloch, sabe detectar en lo cristiano qué es lo judío, o sea, hebreo, y qué es lo cristiano, o sea, helénico. El cristianismo se funda en la tradición helénica, y esto hacen los padres de la Iglesia. Y cuando se fundan en la tradición helénica, se da la inversión. Se vuelve en un cristianismo de dominación. Porque hay que decirlo de una vez del modo más enfático como lo hace Hinkelhammer, lo que decía que ni Yehoshua ben Yosef ni ninguno de sus discípulos fueron cristianos, sino que todos hasta el día de su muerte fueron siempre judíos, israelitas y hebreos. Y por eso mismo esos textos del Nuevo Testamento hay que interpretarlos en esa clave, por un lado, pero por el otro, ni Yehoshua ben Yosef ni sus discípulos fueron creyentes racionalistas, lógicos o seculares.
En el caso del apóstol Pablo, Rab Shaul se llamaba, Benjamín, refiriéndose a él, ya lo llamaba místico revolucionario. O sea, tan difícil que un cristiano le llame al apóstol Pablo místico revolucionario, pero cuando Benjamín lee a Pablo, inmediatamente dice, este es un místico revolucionario. ¿Por qué dice que es un místico revolucionario? Porque tiene conceptos y categorías para poder ubicar eso. ¿Se entiende esto, compañero? Si no tengo conceptos y categorías, lo que está enfrente de mi nariz no lo veo. Y en el caso del Mesías, es claro que él es un místico, discípulo de maestros esenios. Formado en el desierto donde enseñaban las mieles de la Torá. Para ingresar a las escuelas de los esenios, primero había que haber estado muy bien alimentado de pan. Entonces estaban preparados para la leche y la miel. Y en las comunidades de los esenios producían su propio vino para habilitarse para el conocimiento del Zohar, del misterio. Ahí es donde enseñaban las mieles de la Torá, pero también del vino. Esto es, los misterios contenidos en la Torá y que se podían descubrir si se ascendía correctamente por la escalera, por la Merkabá o el Pardes. Y en este caso, en el caso de Marx, por el método dialéctico. ¿Qué les parece? Pero ahora es cuatro niveles. Entonces, por eso muchos marxistas que partían de una hegelianización de Marx nunca llegaron al cuarto nivel, nunca. No. Y esto tiene que ver con otro tipo de relación, no solamente con la realidad, sino con el texto. Hay una anécdota que puede ilustrar esto muy bien. Entonces, cuentan cuentos medievales, judíos místicos, ¿no? Entonces, un alumno se va a quejar a su maestro y le dice, maestro, estoy estudiando con usted desde antes de hacer mi bar mitzvah, ¿no? Estoy con usted 10 años, ¿no? Y me he leído toda la Torah, toda la Tanakh, todo el Talmud, el Midrash, los comentarios, me he leído todo y no encuentro a Dios, en ninguno está Dios, me conozco de memoria el Talmud. Entonces le pregunta el rabino, tú dices que conoces el Talmud. ¿Te has preguntado si el Talmud te conoce? Entonces, nosotros le hicimos la misma pregunta a los Grundris, ¿no? En pleno seminario de los Grundris. Ahora ya no nos vamos a preocupar de conocer a los Grundris, sino vamos a preocuparnos de qué significa, cómo sería posible eso de que los Grundris nos conozcan a nosotros. Cuando uno se vincula con el texto, con los grandes textos, no es con cualquier texto, se vincula con la subjetividad contenida en ese conocimiento. En el caso de Marx, es toda una vida entregada ahí, no solamente la suya, sino la de su mujer, la de sus hijas y hasta la de su empleada, y en parte la de Engels. Cuando uno se conecta con eso, el texto a uno le habla, el texto se revela, el texto se comunica con uno, porque ya no se está relacionando con el texto como objeto, porque el libro puede ser tratado como objeto, pero también puede ser tratado como algo más que eso. ¿Se entiende, compañero? Y ahora vamos a hacer lo mismo con el Capital. Imagínense. El mensaje del Mesías, la buena nueva con la cual desciende a esta tierra, el espíritu mesiánico, es que el ser humano se puede hacer divino. Esto es, puede ser como Dios. Cuando dice esto, los fariseos le acusan de hereje. Estás pecando de herejía. ¿No? Porque son colonia, ¿no? Están siendo dominados y sometidos por los romanos. Y en Roma, el único que puede ser rey es el César. Digo, Dios es el César, ¿no? Y entre los judíos solamente Dios. Estás pecando de... Y quieren agarrarle cualquier punto flaco como para poder acusarlo. Y cuando estos le acusan de herejía al Mesías, él mismo les cita
la porción de los Salmos donde efectivamente dice la Biblia que llegará el momento en que los hijos de Dios se harán como Dios y serán uno con Él. Entonces les dice, tú dices que eres como Dios, te estás haciendo Dios. Entonces le dice, el problema no es que yo diga que me estoy haciendo Dios como Dios. El problema es que en la Biblia que ustedes leen en los Salmos, ahí dice que llegará el día en que ustedes se harán como Dios. O sea, les voltea y otros que se echan para atrás, ¿no? Se van para atrás. Y con este mensaje instaura una nueva enseñanza, que el mandamiento contenido en la Torah manda al ser humano a convertirse. Y está literal en el Nuevo Testamento. No existe el cristianismo en ese entonces. Y no hay, en ningún lugar dice conviértanse en cristianos. No hay. O en protestantes. No hay. O en judíos, no, vuélvanse judíos, no. El mandamiento es a convertirse en ser humano. Eso dice explícitamente. Y cuando Hinkelamer dijo esta herejía, ustedes no se imaginan. O sea, muchos ex colegas de él poco más lo cocinan vivo. Si se hubiese podido hacerlo, lo hubiesen hecho. Pero el problema es siempre qué significa ser humano. ¿Cuál es el contenido de esa palabra o de ese imperativo, habiendo tantas maneras de serlo? Para el Mesías es claro que cuando el ser humano reconoce que es hijo de Dios, esto es que ha sido creado por Él, quiere decir que tiene en su seno, en su alma, en su subjetividad, es decir, en su interioridad, un contenido también divino que proviene del Padre y que por ello puede hacer cosas similares a las que hace o hizo el Padre, o sea, Dios. En la reflexión que hace relativa al lenguaje Benjamín, eso es clarísimo, lo estamos mostrando en el seminario con detalle. Si el ser humano reconoce a Dios, en Dios a su Padre, entonces tiene como ser humano un ejemplo, un criterio de lo que él podría hacer si quiere hacerlo. Si esto es así, entonces el problema es aclarar a qué Dios se está refiriendo el Mesías, o en todo caso, a qué tipo de contenido de Dios se refiere, o si no, cómo es ese Dios al cual se refiere, porque Dios tiene muchas determinaciones o modos de ser y de aparecer, pero de entre todos ellos hay algunos que son fundamentales. Entonces, como decía el otro día, el contenido de lo que sea la palabra Dios es un campo de lucha político fundamental. No está resuelto del todo. De entrada, es bueno recordar que ni el Mesías ni sus discípulos, ni los gnósticos, ni los campesinos, seguidores de Munther, se refieren a Dios como el déspota. Esta idea del Dios como el déspota es de ascendencia romana, ¿no? Y del que hace y dice lo que le da la gana cuando le da la gana, como le da la gana, es también de ascendencia helénica, ¿no? Y que se actualiza en la modernidad. O como el omnisciente, ¿no? Ideas de Dios que circulaban mucho entre los siglos XIV al XVI, ¿no? Entonces, la idea que de Dios está contenida en la filosofía de Hegel es el omnisciente, eso le llama razón. Entonces, el concepto de razón en Hegel es una secularización de la idea de Dios como el omnisciente, el que lo conoce todo. Por eso es el fundamento de la ciencia aspira a conocerlo todo, y como aspira a conocerlo todo, cuando lo conoce dice, esto es verdad. Ahora, el criterio de la verdad es la ciencia, ¿sí se entiende? Por eso vamos a la universidad, ya no vamos a la iglesia, antes iba a la iglesia, ¿no? O sea, las universidades son las iglesias de la modernidad. Esto es, la idea de Dios que está contenida en las luchas campesinas es aquella que afirma que Dios es Dios porque es el bien y la bondad en su máxima expresión. Es un tipo de contenido fundamental que ellos están afirmando. Y la prueba de ello es la vida que ha traído esta tierra. Entonces, por eso la afirmación de la naturaleza como Pachamama, compañeros, hermanos, cuyacas y lacas. No es lo mismo naturaleza que Pachamama. La naturaleza, cuando hablamos de ella como naturaleza, estamos en última instancia diciendo que ella es objeto, cosa, ente, sin interioridad, sin espiritualidad, sin contenido subjetivo. Cuando decimos que es Pachamama, eso es literal, ¿no? Es madre tierra, y es otra cosa, la relación cambia completamente. Y por eso, una de las pruebas de la existencia de Dios, muchos pueblos originarios afirman
a la naturaleza. Ahí está, pues, ¿por qué? ¿Cuál es el criterio? La vida. Esto trae vida, esto da vida. Por eso hay vida. Es el criterio de bondad por un lado y también es el criterio de verdad por otro lado. Por eso la verdad está íntimamente ligada, a la bondad, o sea, a la justicia. Y que el ser humano se hace divino cuando comparte esta tarea de la producción del bien y la bondad en esta tierra, produciendo y reproduciendo la vida para todos. Por eso la creación no ha sido terminada, tiene que ser completada por nosotros. Va a ser completada por nosotros cuando nosotros hagamos de esa tierra un paraíso de la justicia y del bien, donde mane leche, miel y vino. Es decir, o cucuy, cuando de los cerros en vez de agua chorree cucuy. Salud. Bueno, qué bueno que se ría, pero esa es una metáfora que alude a algo real. No, o sea, yo estoy hablando en serio, compañeros. Estamos también diciendo en serio. Es decir, esta idea de que ojalá que llueva café en el campo es una mera metáfora. Él, ¿cómo se llama? El moderno dice eso, pero eso es una afirmación no de un cantante convertido al cristianismo de derecha. No, eso es una afirmación que han tomado de los pueblos originarios. Es decir, del modo similar a la idea que los pueblos originarios tienen del ser humano y la vida y la creación, los campesinos liderados por Munzer piensan y creen que todo lo creado en esta tierra es creación divina. Si todo lo creado en esta tierra es divino, también nosotros. Porque tiene vida. O sea, la vida es el criterio, pero no es la vida del estar vivo, es la vida del que vive con dignidad. Eso quiere decir, de quien es reconocido como sujeto, como persona, eso quiere decir, y no del que es reconocido como número. En Roma, a los esclavos, ¿no?, la primera forma de esclavización consistía en dotarle a alguien de número, o sea, quitarle la identidad, no solamente del nombre, sino de su procedencia. Entonces aparecía como número. Entonces, cuando a alguien se le llamaba con su número, él era el esclavo, y si atendía al llamado, era un esclavo, ¿no? Y cuando el romano reconocía la humanidad del esclavo, entonces le llamaba por su nombre. Y si no, le preguntaba, ¿cuál es tu nombre? Tener nombre, como dirían los mexicanos, no es cualquier chingaderita, hermanos. Es algo muy importante tener nombre. Los que no saben lo que significa su nombre, cuando arriba en este plano, tienen la libertad de elegir el nombre que quieren. O sea, tienen la libertad de renacer. Y cuando renacen, eso quiere decir que están muriendo la modernidad, están haciendo morir la modernidad de sus vidas. ¿Sí se entiende, compañeros? Está hablando metafóricamente. Porque tiene vida, ¿no? O sea, todo lo que... Y porque tiene vida y a su vez se produce la vida, es buena. Y por eso mismo es digno de respeto, de cuidado y de protección. Y que si algo atenta contra esa creación, es decir, contra la vida, contra el bien o la bondad, de ello se deduce que hay que luchar contra todo lo que se opone al bien, la bondad y la vida. Por eso, cuando sucede eso, nos convertimos en guerreros. Pero es para defender, no es para agredir. En los tiempos de Marx, no solo existen muchas creencias y religiones, sino que al interior del cristianismo y el judaísmo hay muchas denominaciones que cada una de ellas se caracteriza por poner el acento en tal o cual pasaje o interpretación. Entonces el problema no es optar por una de ellas. O sea, el problema no es ser cristiano, judío, musulmán, o digamos de la religión o de las religiones yoruba o andinas, no. El problema es optar por un criterio que nos permita discernir con entendimiento no solo a las religiones o las denominaciones, sino el sentido de su mensaje.
Y como dice Hinckelammer, el mensaje es claro en el Mesías. El problema no es hacerse cristiano, judío, musulmán o ateo. El problema es hacerse humano, porque uno también se puede hacer un ateo. Ser ateo es también ser creyente. El ateo cree en los modelos ideales de la modernidad, por eso no cree en ninguna religiosidad, porque cree que no existe. Y sigo diciendo, cree porque no hay forma empírica de poder demostrar eso. El ateo es también un creyente, o sea, hay una religiosidad atea también. ¿Sí se entiende, compañeros? En nuestra opinión, Marx, en su primera reflexión dialéctica, como crítica de una dialéctica de derecha, la de Hegel es dialéctica de derecha, lo que hace es secularizar esta idea mesiánica de que el ser humano es divino, afirmando ahora al ser humano como ser supremo, esto es, digno, no de adoración. La idea de adoración es de ascendencia judío-cristiana, sino de respeto. Lo que está contenido en las ideas religiosas y teológicas de los pueblos originarios es la idea de respeto, de cuidado y de protección. Ser humano es ser humano cuando es digno de respeto, cuando es digno de cuidado, cuando es digno de protección, cuando se hace cargo de, en primera instancia, de su familia, después de, de la comunidad, etcétera, etcétera. Y cuando lucha por ella, cuando defiende a ella, ¿no? Entonces, se hace como ser humano. Y cuando hace esto Marx, lo que de ahí hace es sentar las bases para, a partir de esta idea de ser humano, desarrollar un modelo ideal pertinente, ¿no? Al principio, a este modelo ideal, Marx le llamaba comunismo, hasta antes de ir a Inglaterra. Digamos, el texto, el cumbre máximo de esto es el manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Al principio le llama eso. Esto es, la reflexión antropológica con la cual empieza la reflexión dialéctica de Marx, esta es coronada con la reflexión relativa al modelo ideal pertinente a esta antropología. Por ello afirmamos que el método dialéctico en Marx está contenido y desarrollado en su teoría del fetichismo al final de su reflexión dialéctica de 1873, porque con esta su reflexión relativa al fetichismo propia del capitalismo, lo que hace Marx es mostrar por qué la mercancía esconde u oculta lo que ella produce y que es su contenido, que son las relaciones de dominio y explotación tanto del trabajo humano como de la naturaleza. La teoría del fetichismo en Marx sirve para mostrar que los modelos ideales presupuestos tanto en la economía política clásica como en la filosofía hegeliana hacen invisible la dominación y explotación, pero también hacen invisible el modo de la crítica de esto. Entonces, cuando los primeros grandes marxistas no hacen la tematización contenida en los modelos ideales, toman al capital como si fuese un texto de economía, porque es lo único que ven, es la superficie, es la apariencia, es el primer nivel de lectura, y ahí por debajito está contenido lo que hace inteligible todo eso que aparece en el plano de la economía. Y eso ya es filosofía, es una reflexión antropológica, es una reflexión ontológica metafísica. Y a eso no han llegado. Por eso, al final, el capital se entiende o se ha entendido como si fuese un texto de economía. Es un texto de ontología metafísica y hasta de mística. Marx tiene que mostrar cómo esto que está en la realidad aparece de modo encubierto, negado y velado, no solo por las relaciones sociales, sino por su ciencia y filosofía. Por eso desde ahí se puede criticar todo. Esto aparece claramente ya en los Grundrisse, cómo a partir de cómo el capital produce mercancía, dinero, capital, todo eso, produce toda la modernidad. Y lo primero a ser producido es sujeto pertinente a las relaciones capitalistas, el individuo liberal burgués, ¿no? Y su articulación, que es la sociedad. Entonces dice, lo primero que tematiza la economía política es la producción de sus resultados de consumo. ¿Quiénes van a consumir? O sea, ¿qué tipo de persona va a consumir? O sea, el sujeto pertinente, el que va a consumir ese tipo de relaciones, que no son meras mercancías. Entonces, por eso no es nomás consumir mercancía capitalista. Entonces, cuanto más mercancía capitalista consumo, más desarrollo de la subjetividad pertinente no solamente al capitalismo y la modernidad. Y entonces lo que está contenido en mi corporalidad es ese contenido informativo que está contenido en la mercancía. O sea, Marx mismo dice, la mercancía tiene su alma, el valor tiene su alma,
este caso tiene su contenido informativo en el lenguaje de la física cuántica, y en el lenguaje de los pueblos originarios tiene su espíritu, así dicen, no es nomás así, hermano, dicen, tiene su ahayu, tiene su espíritu. Solo cuando Marx nos muestra este su otro modelo ideal, solo desde ahí se puede ver de modo diáfano lo que está ocultado y encubierto, pero a condición de que nos tomemos en serio la reflexión antropológica de Marx. O sea, el problema no es solamente aclarar cuál es la antropología presupuesta en la obra de Marx. O sea, el problema no es de conocimiento intelectivo o inteligente. El problema es cómo encarno esas ideas, cómo hago materialidad esas ideas. Solamente ahí se puede ver si es que uno ha entendido eso o no. O sea, el problema de la comprensión y el entendimiento no es un problema intelectivo, es un problema existencial. Cuando yo encarno unas ideas, quiere decir que las he entendido. O sea, que la conexión que se ha dado neuronalmente ahora es material, no es meramente formal. Cuando tomamos en serio la reflexión antropológica de Marx, que como esta reflexión intenta mostrar, no está separada de su dialéctica, sino que está íntimamente ligada a ella. Por eso afirmamos que la dialéctica de Marx es de 4 momentos, y no solo de 3, como en el caso de Hegel. En nuestra opinión, como el marxismo del siglo XX no entendió estas especificidades de la reflexión dialéctica de Marx, por eso recayó en lo mismo que quería criticar, hasta que se hizo la luz. Pues están iluminando. Gracias a Dios. No, en serio, está haciendo la luz, pues. Y ojo, no lo pedí. Y cuando uno está en este plano suceden cosas que uno, ¿no? Hasta los libros lo buscan a uno. Yo no busco a los sabios. De pronto me encuentro con ellos o me buscan ellos. ¿No? Entonces, o sea, empieza a cambiar todo. Todo empieza a cambiar. Yo quería desde el principio, pero bueno. Y se dio en el momento de la eliminación. Entonces, porque el marxismo del siglo XX no hizo una crítica en el plano de la metafísica y la ontología. Yo recuerdo, así, digamos, profesores, así en Bolivia eran grandes marxistas, ¿no? Del Partido Comunista, del Partido Socialista, que daban clases en la carrera de sociología donde este servidor estudiaba, ¿no? Y que habían ido a Europa, Estados Unidos, a México, a estudiar con los maestros, ¿no? Entonces, uno aparecía con su libro, ¿qué estás leyendo? ¿No? De filosofía. Ah, eso es filosofía burguesa. Y ha sido superado por Marx. ¿No? Entonces, ese desprecio ha devenido en la incomprensión de este tipo de problemas. Y eso se ve, la falta de comprensión del problema se ve en su práctica política, porque el 99.99% de ellos han terminado en la derecha, son antievistas. Y muchos de ellos son antichavistas y grandes tipos de izquierda. Dejó intactos los momentos fundamentales de la reflexión dialéctica de Marx, a saber su reflexión antropológica y su reflexión relativa a los modelos ideales presupuestos tanto en Hegel como en la economía política de su tiempo. Al descuidar este aspecto tan fundamental para el pensamiento dialéctico de Marx, el pensamiento crítico de izquierda marxista y hasta socialista siguió presuponiendo las ideas de este ser humano propias del capitalismo y la modernidad, y en consecuencia también siguió presuponiendo el modelo ideal presupuesto tanto en la modernidad como en el capitalismo. Entonces, por eso hasta ahora no salimos de ese círculo, ¿no? Entonces, es el drama de los países, naciones que para poder desarrollarse están optando por los llamados progresismos, ¿no? Al no ser cuestionado el fundamento, este sistema de dominación siguió desarrollándose hasta el día de hoy. Según nuestra investigación,
esta tarea no fue completada por Marx. Él es el gran genio que ha descubierto todo esto. Apenas empezó con su obra. Y esto lo digo después de una revisión de las 5 redacciones del Capital de Marx, desde 1857 hasta 1873. Ahora lo que queda es continuar con este tipo de reflexión, repensando desde las humanidades negadas por el capitalismo y la modernidad. O sea, no partimos de los negados al interior de la modernidad, partimos de los negados, excluidos, fuera de todo lo que ha producido la modernidad. Y los primeros, ya sabemos, el diagnóstico de 1492, cuando vienen aquí a hacer todos los barabés que han hecho. Paralelamente, ¿no es cierto?, con los pueblos afros. Pues el esclavismo es fundamental para el desarrollo del capitalismo, especialmente el de Estados Unidos. Y la vejación, negación, depravación del campo, el constituir a la naturaleza en objeto, ¿no? Todas son tareas propias de la modernidad. Entonces, todo lo negado, junto con eso, es un tipo de humanidad, es un tipo de subjetividad encarnada por los campesinos, por los afros y por los pueblos originarios. Son 3 núcleos a partir de los cuales podemos producir otra antropología, con la cual ahora sí producir otro tipo de modelo ideal, con el cual ahora sí podemos superar a la modernidad. Desde ahí podemos remontarnos más allá de la modernidad. Ahí la modernidad aparece como miserable, con todas sus miserias, ¿no? O sea, todos los maquillajes de los 90, 60, 90, ahí se caen, feo, horrible, ¿no? Para desde ahí remontarnos a la crítica. O sea, por eso ahora la crítica no empieza en el primer nivel o el segundo nivel. La crítica está en el plano de los modelos ideales, ¿no? Digamos, donde se da lo que sea el pensar. Para remontarnos ahora en la lucha, más allá del capitalismo y de la modernidad. Muchas gracias. Vamos a abrir un muy breve derecho de palabra, porque como ya saben, en la tarde se nos hace imposible extendernos del horario previsto, a diferencia de la mañana que sí podemos, por el tema de los trabajadores de la sala, de todos los técnicas que trabajan aquí. Pero entonces vamos a abrir derecho de palabra para unas 2 o 3 preguntas muy concisas, por favor. Les voy a pedir realmente que hagan un esfuerzo para que el profesor tenga tiempo de poder dar alguna respuesta. Por favor, que sean preguntas concisas, con seso y con sazón. Ahorita cuando estaba hablando sobre la subjetividad que está encarnada en todos, ¿cómo hace la modernidad, cómo está explícita esa subjetividad en lo que es el Internet? O sea, la mercancía, ¿verdad? Estábamos hablando de la subjetividad de la mercancía. ¿Cómo está implícita como mercancía en el Internet? ¿Dónde cae la subjetividad? Yo lo que digo es, por ejemplo, doy un ejemplo conciso. Venezuela, a pesar de toda la subjetividad que usted ha dicho que hemos estado, nosotros hemos durado mucho tiempo bajo un ataque permanente, psicológico en el Internet, para que las personas estén deprimidas, para que las personas estén desociadas. Eso en la mujer. Ahora sí. Ok. Está bien la pregunta. Bueno, otra vez, el criterio para poder entender un problema como ese lo da Marx a partir de su tematización relativa a la mercancía, ¿no? Entonces, cuando él agarra una mercancía como esta, cualquiera, ¿no? Dice, ella tiene contenido, ¿no? Ese contenido se lo ve cuando uno tiene conceptos y categorías para ver ese contenido, de lo contrario no le aparece, ¿no? Después de decir eso, dice, el contenido, ¿no?, es una espiritualidad, ¿no? Entonces, hasta ahí, órale, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Dice Marx,
Y esto es místico, esto dicen los grandes místicos. Todo lo que es en la realidad tiene sentido porque su sentido está mediado o producido por la intencionalidad humana, ¿no? O sea, nosotros constituimos con nuestra intencionalidad, con nuestra voluntad a algo como malo o como bueno. Por ejemplo, cuando esta mercancía está en una tienda, en un aparador, está como mercancía, ¿no? La intencionalidad contenida en esto ha sido que ha sido hecha para ser vendida desde el principio, ¿no? Y el contenido es la idea de ganancia, es la pretensión de ganancia. Esto se ha producido para ganar, pero a su vez, ¿no? Para ser producido, ha sido producido con relaciones de dominio y explotación. O sea, aquí está contenido el sufrimiento, no solamente del trabajador, sino también de la naturaleza. Está contenido acá, no lo veo, pero es producto de eso. Eso es lo que está contenido, ¿no? Entonces, bueno, yo veo en la tienda y está ahí como mercancía, ¿no? Entonces, cuando yo pongo mi voluntad en la mercancía, ¿no? Entonces, cuando está en la vidriera, está como mercancía en general, abstracta. Entonces, cuando yo pongo mi voluntad, ¿no? Esto deja de ser una mercancía. Entonces, pongo mi voluntad, quiere decir, yo pago por ella, ¿no? Entonces digo, qué lindo, qué bello. Ahora, gracias a esto voy a ser como Michael Jackson. Qué lindo, me pongo, ¿no? Entonces, gracias a mi intencionalidad, ¿no? Yo le he puesto un tipo de contenido por el cual ha dejado de ser lo que era como mercancía, porque estaba ahí botada, ¿no? Entonces, cuando me lo pongo, yo me siento realizado. Estoy transformando el sentido contenido en el contenido de esta mercancía. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces, el contenido presupuesto no solamente en la mercancía, sino en todo ente producido en la modernidad, hasta en la información producida al interior de la modernidad, el contenido es la intencionalidad con la cual ella ha sido producida. Ahí está su espiritualidad. Entonces, por ejemplo, cuando aparecen en el internet, ¿no? Informaciones, ustedes se pueden fijar, yo siempre veo no solo, digamos, una entrevista o una noticia, sino lo que dice la gente, ¿no? En general, respecto de nuestros procesos como el boliviano, como el venezolano, ¿no? Cuando opinan los nuestros, ¿no? Siempre son, digamos, buenas palabras, por decir, ¿no? Que bien, adelante, hay problemas, bravo, etcétera, etcétera, qué sé yo. Pero cuando opina la gente de derecha, en general son insultos, ¿no? En general son insultos. No hay argumento cuando, digamos, se quiere mostrar la objeción, etcétera, etcétera. Uno inmediatamente se da cuenta del tipo de espiritualidad contenida en eso. O sea, no es para producir, para construir, para dialogar, no, es literalmente para destruir, ¿no? Y esto uno se puede dar cuenta en textos hasta filosóficos, los de Nietzsche son atroces al respecto. Entonces, uno mismo se puede dar cuenta de eso. Y cuando uno ha trabajado existencialmente cierto tipo de categorías para poder darse cuenta de eso, hasta viendo solamente los títulos de las noticias o los títulos del libro, ya se da cuenta hacia dónde va ese tipo de intencionalidad o espiritualidad, ¿no? Entonces, en el lenguaje de Yehoshua ben Yosef, dice, nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y cuando dicen no somos de este mundo, es como si dijera acá, ¿no? Nosotros estamos al interior de la modernidad, pero no somos modernos, no compartimos a la modernidad. ¿Sí se entiende? No está hablando de un reino más allá de este mundo. No somos burgueses, o sea, no somos modernos, o sea, no compartimos ese tipo de espiritualidad. Si tenemos diferencia, ¿por qué no platicamos? Esa es una espiritualidad distinta a la de la modernidad. Y por eso está irrumpiendo el fascismo de la modernidad, porque está siendo cuestionado en sus fundamentos. Cuando uno se topa con este defensor fascista de la modernidad, lo primero que quiere es agarrarse a golpes, ¿no? Entonces uno se da cuenta del tipo de intencionalidad contenida a eso. A esos, en este tipo de lenguaje se le llama espiritualidad, ¿no? Ahora, si ustedes consumen ese tipo de noticias o de información, también los contamina. Los contamina, aquí quiere decir, los hace tan pesados que no pueden elevarse. Entonces, para poder elevarse hay que purificarse. Entonces, guay que un revolucionario
tenga como lengua cotidiana a los insultos. ¿No ve que somos sagrados? Eso dicen los pueblos originarios. Los pueblos originarios dicen la madre tierra es sagrada y lo que ella produce es sagrado. Y si nosotros consumimos eso, ¿no?, nos volvemos en sagrados. Entonces es autocontradicción performativa que por nuestra lengua, que debiera salir lo sagrado, salga lo pagano. Es el lenguaje de la modernidad. Y esto lo dice Benjamin. ¿Qué tal? Gracias. Buenas tardes, saludos, profesor. Una pregunta, bueno, capaz y técnica, pero cuando uno dice que la mercancía tiene alma, como señalaba antes. Yo no digo, esto lo dice Marx, y Okay. lo dice en el primer capítulo de la mercancía. No estaríamos cayendo en el fetichismo de la mercancía, no tengo claro eso, o la respuesta es el misticismo. No, entonces no he entendido casi nada, compañero. Sí, no, entonces la respuesta es eso sería el anterior curso que di el año pasado y este curso. Entonces tendría que ver ahora fraternalmente. Este problema no es fácil de entender. Y si no entienden de buenas a primeras, no se sientan mal. Por favor, todo el mundo empieza así. Este servidor empezó siendo bien torpe. Y poco a poco, con la persistencia, todo eso, uno se va elevando. Usted está bien joven, usted está lúcido, usted tiene la mente fresca. Entonces puede apropiarse muy bien de todo esto, ¿no? Entonces, fetichismo aquí quiere decir una espiritualidad que se usa para dominar, explotar o negar a lo que tiene vida. Eso quiere decir, ¿no? Entonces, aparece el fetiche cuando eso aparece como si fuese bueno y o verdadero. O sea, es falso, ¿no? Entonces, la mercancía capitalista es un tipo de mercancía, no es toda la mercancía. Esto en Marx es fundamental y no hay que confundir. Hasta su amigo Engels lo confundió, imagínense, ¿no? Y eso se puede ver en la edición que él ha preparado, tanto del tomo 2 como del tomo 3, se puede ver. Él identifica a la mercancía con la mercancía capitalista. Más lo primero que hace es distinguir a la mercancía en general de la mercancía capitalista. Por ejemplo, la mercancía que producen los pueblos originarios no es mercancía capitalista, porque su contenido no son relaciones de dominación ni de la naturaleza ni del trabajo humano. Ojo, el contenido ahí es otro, ¿no? Cuando yo subjetivo eso, no estoy subjetivando lo que está presupuesto en la mercancía capitalista, que son relaciones de dominio y explotación. No, lo que estoy subjetivando es otro tipo de relación con la naturaleza, otro tipo de antropología, otro tipo de modelo ideal, etcétera, etcétera. Por eso es que los pueblos originarios han sido capaces de pervivir, persistir, porque ellos consumían lo que producían. Por eso, compañeros, además, yo desde el principio he insistido, en Venezuela ustedes tienen que consumir solamente lo que ustedes producen. A todos los compañeros, hermanos venezolanos que están vinculados directamente con el área de la producción, especialmente de los alimentos, desde la producción del alimento en general hasta la producción del alimento, digamos, para ser distribuido por los platos. Tienen que saber, tienen que tomar conciencia de que la intencionalidad que le pongan a la producción, de esa intencionalidad se van a alimentar los venezolanos. Si le ponen la intencionalidad chavista, comunal, revolucionaria, se van a alimentar de ese tipo de materialidad y eso va a llegar al cerebro, entonces vamos a tener otro tipo de subjetividad. Por eso el imperio, en su ignorancia, cree que está atacando al gobierno o al pueblo venezolano, suprimiéndole todo tipo de acceso a mercancía capitalista. Ahí nos están dando un chance increíble para que nosotros, o para que ustedes en este caso, vuelvan a la propia. Están
estamos hablando de otro tipo de mercancía. Ya no es la mercancía capitalista, si ustedes quieren es la mercancía comunitaria, cuya intencionalidad, cuyo contenido es revolucionario. ¿Listo? Si me alimento de eso, voy a producir ese tipo de conciencia. Pero si me sigo alimentando de mercancía capitalista, voy a seguir teniendo pajaritos en la cabeza. La última. Maestro, ¿cuál sería la metodología de la crítica para llegar a la intencionalidad que nos permita revisar nuestra subjetividad moderna y poder fracturarla? Bueno, esta última sesión ha sido respuesta a su pregunta. Pero, para resumir, ¿no? En Marx, la metodología dialéctica empieza explícitamente con la reflexión relativa a lo que sea el ser humano. Eso es lo primero. Eso es lo primero. ¿Qué es el ser humano? Y cuando se pregunta al ser humano, no es que es el ser humano en general. Leeremos la antropología de Kant, a ver qué dice, ¿no? O los griegos, ¿qué dicen? No, los pueblos originarios. De ahí hay que partir. De los pueblos afros, de ahí hay que partir. De los campesinos, de ahí hay que partir. Eso es lo primero que tiene que estar claro. Cuando está claro eso, inmediatamente hay que aclarar qué mitos, qué utopías, qué modelos ideales están contenidos en esa humanidad. Ahí tenemos el criterio de orientación para saber hacia dónde hay que ir. ¿No? Solamente cuando tenemos conciencia de eso, sabemos hacia dónde no hay que ir. Mientras tanto, estamos atrapados al interior de la oscuridad, que es la modernidad. La modernidad es la negación, es la obnubilación de lo que de humanidad tiene el ser humano, de lo que de subjetividad tiene la Pachamama. Entonces, cuando ascendemos a este tipo de modelos ideales, de mitos, de utopías contenidas en los pueblos originarios, la realidad se ve de otro modo. Inmediatamente sabemos por dónde hay que ir, por dónde hay que caminar, por dónde hay que atravesar. Eso es Chávez. Ese es el método. Lo que hizo Chávez. Y si ustedes entienden eso, bueno, en parte Chávez es el ejemplo de todo esto, ¿no? Porque en parte ha entendido él existencialmente eso, pero hay que darle una fundamentación. Y es lo que hemos intentado hacer. Hacer la fundamentación quiere decir hacerlo explícito, que no sea meramente implícito. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando manejamos esto argumentativamente de modo explícito, estamos adelante. Y ahí nos convertimos en vanguardia humana. Muchas gracias, compañeros. Los esperamos entonces todos el día de mañana a las 9 de la mañana. La escuela cierra al mediodía, así que quedan las dos últimas conferencias, que son de Javier García y de Ramón Grossoya. Bueno, gracias a todos y a todas por haber asistido y espero verlos a todos y todas mañana.